Muy buenas noches, mi nombre es Fernando Mulajú, nuevamente estudiante en la Universidad Mariano Gales de Guatemala. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema de cableado estructurado, a petición del curso de Auditoría de Sistemas con el ingeniero Wilmer Orlando Cherón. Para este tema podemos ver el preámbulo de que se compone un cableado estructurado. Prácticamente se compone de un emisor y un receptor, que se refiere al software, al equipo de cómputo y el mensaje, que serían los datos. Y esto está regulado por el Instituto de Ingenieros Electrónicos, de acuerdo a los requerimientos de esto, pues son organizaciones de telecomunicaciones que establecen estándares de cableado estructurado en todo el mundo, y a la vez también el diseño de los protocolos, en donde se va a especificar el tipo, las dimensiones, forma de cable y su instalación. Dentro de los protocolos encontramos la TIA y la EIA. En el 568B se refiere a la transmisión de datos. El 569A protege, soporta y enruta. El 606A es la administración. El 607A es la distribución del sistema de tierra. El cableado estructurado, pues entendemos que es el medio que nos permite la transmisión de datos, de información, de un punto a otro, tanto como el emisor al receptor, ya sean servicios de video, audio y voz en este caso. Dentro de cableado estructurado encontramos los siguientes componentes. Es que se refiere al área de trabajo, el cableado horizontal, el armario de telecomunicaciones, donde están los racks, los closets, el cableado vertical, la sala de equipos y el backbone de campus. Una de las características del cableado estructurado es el estandarizado, normatizado, eficiencia y desempeño, y también define la distribución de la red. Ahora bien, una topología de red es la disposición física de las estaciones de trabajo, donde están conectadas entre sí la red por medio de un cable o antena. Dentro de los tipos de topología encontramos el topología de bus, de anillo y de estrella. Aquí podemos ver un ejemplo de la topología de bus. Aquí es otro ejemplo de la topología de anillo y la topología de estrella. Dentro de los materiales para poder armar o estructurar un cableado, debemos tener el cable, los conectores, canaletas y ductos y herramientas. En este caso, con relación al cable, vemos los elementos del sistema de cable estructurado. Es un cable que está hecho de cobre con recubrimiento de vinil y poliéster, cable debidamente etiquetado para su identificación. Dentro de los tipos encontramos el cable coaxial, par trenzado y la fibra óptica. En base a este trabajo, pues se va a estar orientado al cable de par trenzado, que es la mayoría que todos conocemos para la conexión de una red local. Dentro de la velocidad de transmisión, es la tasa de transferencia de datos que se miden por bytes por segundos. El ancho de banda se define como la capacidad de un conductor para la transmisión de datos. Dentro de las categorías encontramos 8. Cada uno pues tiene sus especialidades. Por ejemplo, la categoría 1 se utiliza para comunicaciones telefónicas. Prácticamente esto pues no se utiliza para transmisión de datos.
Y la categoría 2 puede transmitir datos a velocidades hasta 4 megabytes por segundo. La categoría 3 se utiliza en redes de base T o base 10 y puede transmitir datos a velocidad de hasta 10 megabytes por segundo. Dentro de la categoría 4 se utiliza en redes Token Ring y puede transmitir datos a velocidades de 16 megabytes. En la categoría 5 es la que la mayoría de veces se utiliza y que se puede transmitir datos a velocidad hasta 100 megabytes por segundo. Y ya en la categoría 6, que es la certificada, son redes de alta velocidad que transmite de 1 gigabyte por segundo. Y posteriormente viene la categoría 6, que trabaja hasta 10 gigabytes. Y la categoría 7 de 10 gigabytes y frecuencias hasta 600 MHz. La categoría 7 A trabaja también con 10 gigabytes, pero la frecuencia es hasta 1000 MHz. Y la categoría 8 también es una red de alta velocidad de 40 gigabytes y frecuencia hasta 2000 MHz. El cable de par trenzado existen los siguientes tipos: el UTP, el STP, el FTP y el SCTP. El UTP, par trenzado, que es el más sencillo, ¿verdad? Acá entre el UTP no tiene, o sea, el más sencillo no tiene ningún tipo de blindaje. Se venden en cualquier tienda de informática y suministros o accesorios a un bajo costo y tiene facilidad de manejo o de instalación. Su mayor desventaja es su alta tasa de error, que muchas veces, como no es un cable certificado, obviamente se pierden los datos durante la transmisión. También este es un cableado ampliamente utilizado en el mercado. Los pares trenzados minimizan los efectos electromagnéticos causados por el cable, así como la interferencia de campos externos, tanto como la energía eléctrica. El cable de energía eléctrica no es recomendable que esté junto con el cable de red porque genera interferencias. Y aquí podemos ver otro tipo de cable que está protegido por una malla metálica. Ese sería el cable blindado. También consta de 6 hilos. Dentro de la fibra óptica podemos encontrar que está constituido por uno o más hilos hechos de cuarzo fundido o plástico especialmente tratado. Cada uno consta de núcleo central, cubierta de núcleo, aislante entre fibras, y su señal es en forma de luz. Son producidas por diodo o láser. Entre las características encontramos el gran ancho de banda, baja atenuación de la señal, integridad, inmunidad a interferencias, alta seguridad, larga duración, alto costo. Y dentro de sus clases encontramos el monomode, que viaja a través de núcleo de emisiones tipo láser, y el multimode se transmite a varios haces de luz en varios modos, rebotando en las paredes de la fibra. Dentro del cableado horizontal, que eso sería parte de la estructura, está constituido por el tendido de cable en una planta. Esto es lo que podemos ver acá. Dentro del cableado horizontal se extiende desde la salida del puesto de trabajo del usuario final hasta el cuarto de telecomunicaciones. En una data center, el cable horizontal corresponde al cableado que se extiende desde el punto del cross connect en el área de distribución principal o EMDA, o en la distribución horizontal hasta la salida en el área de distribución del equipo activo.
Y el cableado horizontal consiste de dos elementos básicos: cable horizontal y hardware de conexión. Dentro del área de trabajo podemos encontrar este tipo de materiales, que sería el patchcore y el faceplate. Y prácticamente es como tiene que ir instalado. Se extiende 5 metros de la pared, que sería el faceplate, hasta el equipo de usuario. Tiene que estar diseñado para modificaciones fáciles y lo va a constituir un cable patchcore siguiendo los requisitos de la TIA y AIA. Y dentro del patchcore necesitamos estas herramientas para armarlo, o si que deseamos hacer una. Necesitamos los conectores RJ45, el cable TP, el crimping tool para ponchar la punta RJ45, pelacables y ponchadores. Dentro del patchcore encontramos los dos tipos de podríamos decirle cómo van conectados los hilos, que en uno establece la 568A y la otra en 568B. Prácticamente la 568 es un cable que va conectado desde la PC a la switch, y la 568A 568B sería un cable cruzado de PC a PC. Y aquí como vemos el ejemplo de cómo es la construcción del patchcore. Se deben separar los 8 hilos que trae el cable de red. Aquí vemos un ejemplo de la faceplate. Aquí también vemos el ejemplo de las canaletas y ductos. Y aquí vemos el patch panel, que esto pues va en un cuarto para que solo el administrador de red pueda tener acceso a ellos, y prácticamente es parte del armario de telecomunicaciones. Aquí está el ejemplo de cómo se debe utilizar el patch panel. Como vemos acá, están tratando la manera de estructurarlo de la mejor manera para que se vea estético la red. Como aquí podemos observar cómo estaba antes y el después de haber implementado el cableado estructurado. Dentro de la otra estructura, que sería el cableado vertical, podemos visualizar el cableado de distribución total del edificio, el cableado de distribución del backbone o de campus, y también aquí podemos visualizar, está numerado, también forma parte del cableado horizontal. Dentro del backbone proporciona las interconexiones entre los cuartos de entrada de servicios y un edificio a data center, y los cuartos de equipos y de telecomunicaciones. Y acá hay un ejemplo, dice que en un edificio de varios pisos el cableado vertebral o vertical incluye las conexiones que se extienden entre los diversos pisos. Los medios de transmisión, cables, son aceptados, por lo tanto son de tipo cobre, como la fibra óptica. Dentro del cuarto de equipo se controla algunos de todas las telecomunicaciones instaladas en cada planta del edificio. En él está el soporte del switch primario para la distribución vertical, el patch panel y el patch core, central telefónica, equipo de cómputo. Aquí se provee un ambiente controlado, y de igual manera pues debe ser diseñado bajo las normas de TIA y EIA 569-A. Para terminar, pues recordemos que el cableado estructurado es prácticamente
implementarlo en las grandes empresas, en oficinas que desean tener una red estética, puede ser tener seguridad dentro de su red para resguardar la información que manejan. Por eso, entre las conclusiones podemos encontrar que es importante respetar las normas del cableado estructurado para tener un buen rendimiento de nuestra red de datos, y también debe el cableado estructurado apostar por las distintas soluciones que ofrecen las empresas, ¿verdad? Como Panduit, Cisco, Lucent y Nexans. Tener en cuenta que las distintas pruebas de cableado a cada categoría e implementarlo de acuerdo a la necesidad o el tipo de empresa que se requiera. Espero haberlo ayudado con este tema a la persona que vea este video, y agradezco por esta oportunidad y muchas gracias.